No, bienvenidos. Lo que vamos a ver hoy es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Que es cómo existe una gran cantidad o las velocidades con las que se escriben exploits de vulnerabilidades, incluso cuando todavía no es pública la vulnerabilidad. Lo hemos sufrido estas semanas, ¿no? Yo creo que todos en nuestra propia carne, desde los exploits que ha habido de Local Privilege Escalation, ¿no? Que ha habido un montón en Linux, hasta los exploits que hemos visto ahora de Supply Chain. Es decir, estamos viviendo ahora mismo en un cambio de paradigma comparado a lo que teníamos en los últimos 25 años, donde muchas veces salió una vulnerabilidad, igual en algún caso concreto había un exploit público o exploits privados, se empezaba a explotar de forma masiva, pero lo que está pasando en las últimas 2 o 3 semanas yo creo que es un cambio muy disruptivo a lo que estamos acostumbrados a ver en Internet. Bueno, mi nombre es David Barroso, soy el CEO y fundador de una empresa que se llama Countercraft, donde también trabajamos mucho con nuestros clientes en este tipo de casos de uso. Pero si nos centramos un poco en lo que hemos visto en los últimos días, porque estamos hablando de días, vemos que hay 2 componentes principales cuando hablamos de Zero Days. Por supuesto hay más casos, pero los 2 que creo que más afectan a las organizaciones. Uno es el tema del supply chain. Todos nosotros utilizamos librerías de código de Python, de JavaScript, de Go, que están públicas en entornos como PyPy, ¿no? De Python o NPM de JavaScript, pero que no hay un control muy claro sobre ellos. Es un poco best effort, ¿no? Los desarrolladores hacen, como es mucho open source, desarrollan librerías, las publican, pero no hay un control claro de la seguridad o la integridad de las mismas. Entonces, hemos visto estas semanas casos concretos, esto es de la semana pasada, donde, por ejemplo, GitHub, ¿no? Que es el mayor repositorio de código del mundial, fue comprometido en este caso porque alguien consiguió, o un desarrollador se instaló un componente, una extensión de Visual Studio Code que era maliciosa. Y eso lo estamos viendo en muchos sitios, incluso en organizaciones donde todos tenemos desarrolladores, todos estamos trabajando con Visual Studio Code o estamos trabajando con herramientas open source y donde realmente se ve que realmente estamos expuestos a estas amenazas que hasta relativamente poco no eran tan comunes. Ocurrieron alguna vez, pero ahora yo creo que ha sido algo muy diferencial, ¿no? Ahora estamos viendo una explosión en el número de incidentes, sobre todo con librerías open source. También vimos casos de muchas librerías que han sido comprometidas y han sido publicadas con backdoors o herramientas que son capaces de, sobre todo, orientadas al robo de credenciales, es decir, tú te instalabas esta extensión de Visual Studio Code o te instalabas este paquete de JavaScript con NPM o un paquete de Python y lo primero que iba a hacer era intentar buscar credenciales en el equipo del desarrollador e intentar luego utilizarlas. Hemos visto también esta semana pasada que incluso había un gusano, ¿no? De los gusanos que teníamos de los 90 o principios de 2000, en este caso gusanos que lo que hacían era que una vez que comprometían el equipo del desarrollador, porque había instalado una extensión o una librería que tenía ese backdoor, pues enseguida con las credenciales que encuentra del usuario es capaz de comprometer otros paquetes de JavaScript, comprometer otros paquetes de otras librerías, con lo cual el gusano se va reproduciendo en más y más paquetes. Y hemos visto paquetes comprometidos que son muy utilizados. Hemos visto paquetes como, por ejemplo, de OpenSearch, paquetes de Mistral AI, paquetes que muchos desarrolladores están usando. Y lo mismo con, por ejemplo, extensiones de Visual Studio Code. Es algo que realmente hoy en día, esa falta de integridad, esa falta de seguridad que vemos en estos repositorios públicos, pues realmente nos está haciendo pasar un mal rato. Luego también, aparte del tema de supply chain, otro caso concreto de Zero Days masivos son los dispositivos que están conectados a Internet, los que se llaman los Edge Devices, que son como puentes entre la red insegura, que puede ser Internet, y las redes seguras, que son las redes de la organización. Estos dispositivos, que son desde VPNs o Citrix, cualquier entorno que te permita acceder remotamente a tu organización, están expuestos en Internet, son difíciles de parchear porque no puedes pararlos y con lo cual tienes muchos problemas a la hora de poder ver que podemos protegernos. Y en caso que ocurra algo, hacer un incident response es una tarea muy, muy difícil. Entonces hemos visto multitud de ejemplos de fabricantes de todo tipo, pues desde Fortinet, ¿no? Hemos visto de Microsoft, hemos visto de Cisco, hemos visto de Netscaler, es decir, cualquier típico de software que usamos todos en nuestras organizaciones y está usado masivamente en cualquier región del mundo. Y si a todo eso le añadimos un poco de lo que todo el mundo habla, ¿no? En los últimos meses, que es últimos años, el tema de inteligencia artificial, pues tenemos una receta explosiva, porque, por supuesto, los atacantes están usando inteligencia artificial para acelerar la creación de exploits o acelerar el descubrimiento de vulnerabilidades,
pero también estamos usando un montón de inteligencia artificial para otros fines, ¿no? Y si yo creo que la conversación en los últimos 2 o 3 semanas ha sido el tema de mitos, porque todo el mundo está preocupado. Yo con cualquier organización que estoy hablando, como mitos ha sido llegado hasta el CEO, ¿no? El CEO ha leído noticias de qué peligrosos mitos, que por qué no lo sacan. Pues realmente todo el mundo está preocupado por este tema. Y cuando hablas con ellos de estos entornos, de cada vez va a haber más zero days, más explotaciones masivas, la primera conversación es el tema de parcheo, ¿no? El tema de parcheo es un tema también complejo, es un problema que la industria de seguridad no hemos solucionado, sigue siendo algo muy complejo, muy farragoso, pero es la primera discusión que se hable, que tienen que disminuir los tiempos de parcheo. No puede ser que, por ejemplo, ahora se hagan parcheados mensuales, cuando están sacando ahora más vulnerabilidades que nunca, más exploits que nunca, es igual que reducir el parcheo a ser algo diario o incluso bajo demanda el mismo día. Porque realmente el número de exploits que ahora veremos, el número de vulnerabilidades ha cambiado en las últimas semanas y meses de forma totalmente exponencial. Y si eso, como vemos, la industria también se está preocupando. El proyecto Glasswing de Anthropic, que en teoría es para buscar vulnerabilidades en código de ayudar a las empresas de ciberseguridad, realmente es simplemente la punta del iceberg. Realmente tenemos un montón de vulnerabilidades latentes en todos los productos que usamos. Con el uso y adopción de AI y estos modelos frontera, que cada vez son más potentes, va a haber cada vez más vulnerabilidades, se va a crear más exploits de forma más rápida. Y todo ello, pues, cómo respondemos como las empresas. Es decir, cómo no solo tenemos que parchar más rápido, sino que tenemos que igual minimizar la superficie de exposición, igual tenemos también que poner otras contramedidas para esta nueva era que podemos decir que va a cambiar totalmente las reglas del juego desde el punto de vista de seguridad defensiva. Entonces, yo creo que hoy en día las organizaciones que no sean capaces de evolucionar a pensar o repensar su estrategia defensiva o su estrategia de ciberseguridad lo van a pasar mal, porque ya no son las mismas reglas del juego que teníamos en los últimos 25 años. Entonces, es algo que cada vez está ocurriendo más. Entonces, estamos viendo simplemente lo que comentaba, 0 days o 1 days, end days masivos continuamente en las últimas semanas, afectando a herramientas, librerías open source que hemos comentado, un montón. Los casos que hemos hablado de GitHub de la semana pasada, todos los que estamos viendo. De hecho, si os gusta el tema, seguís la evolución de un grupo que se llama Team PCP, que realmente está detrás de estos ataques, pero hay otros más grupos haciendo lo mismo, porque al final es muy jugoso. Igual, imaginaros, somos una organización muy segura, tenemos todo muy protegido, tenemos nuestros XDRs, EDRs, tenemos un montón de elementos de seguridad, pero un desarrollador se instala una extensión maliciosa en su Visual Studio Code y de ahí empieza una intrusión que, por supuesto, puede llegar a donde quiera. Entonces, ese tema de que ahora teníamos más olvidados de estas extensiones, estas librerías open source, pues es el momento de tenerlas más en cuenta y pensar en la integridad y la seguridad. Y luego hablaremos de recomendaciones, pero, por ejemplo, el no instalar paquetes que tienen menos de X días publicados en estos repositorios públicos es algo muy sencillo de hacer y que realmente nos puede quitar bastantes problemas, porque generalmente estos paquetes, en la gran mayoría de los casos, se detectan en las 24 o 48 primeras horas. Otras veces pasan más desapercibidos, pero hay muchas empresas que están continuamente escaneando estos paquetes que se publican en estos repositorios como PyPy o NPM, cualquiera de ellos. Entonces, cuando hablamos de estos 0 days, la pregunta sería, vale, ¿cómo puedo saber, cómo puedo estar al día de todos los 0 days que están ocurriendo? Pues tenemos varias fuentes que yo recomiendo. La primera de ellas, que es la más usada, la más conocida, ¿no? es el KEV, que es el Known Exploited Vulnerabilities, de CISA en Estados Unidos, donde publican cuando saben que una vulnerabilidad está siendo explotada in the wild, ¿no? Que hay un atacante explotando esta vulnerabilidad. Es decir, que alguien tiene un exploit explotando esta vulnerabilidad. Puede ser que sea un exploit no público, lo único que saben que alguien la está explotando. El problema que tiene CISA es que realmente es muy lento, reacciona muy lento y muchas veces tarda muchos días, incluso semanas, en publicar cierta vulnerabilidad que está siendo explotada. Pero aún así es la fuente, digamos, más fidedigna, con más reputación que tenemos hoy en día. Nos podemos suscribir por correo electrónico para que te envíen un correo cada vez que se publica una vulnerabilidad que está siendo explotada, con lo cual es algo muy fácil, es gratuito y realmente creo que puede ser muy interesante para cualquiera de todos ellos. También luego tenemos relaciones con los fabricantes. Si analizamos todas las vulnerabilidades que han aparecido en CISA-KEF en los últimos años, es cierto que ha habido un gran número de ellas que tienen varios fabricantes que tienen estos dispositivos conectados a Internet, ¿no? En el caso, por ejemplo, que hablábamos, pues tenemos NetScaler con Citrix, ha habido muchas vulnerabilidades, Microsoft ha tenido muchas vulnerabilidades, la última de WSUS
una de las más famosas. Fortinet, muchos productos. Hemos tenido un montón con Ivantis. ¿No? Si Ivanti tenía sobre todo el Secure Connect, que es la VPN, ha habido 8.000 vulnerabilidades remotas, y también el EPMM, que es el MDM de Ivanti. También ha habido un montón de compromisos en organizaciones por culpa de estos dispositivos y estas vulnerabilidades. Y generalmente son siempre el mismo tipo de fabricantes porque son los más masivos. Es decir, un atacante no va a buscar una vulnerabilidad en un dispositivo que usan 4 personas en el mundo. Van a buscar vulnerabilidades en los dispositivos más masivos, que en este caso son estos, ¿no? Pues Citrix, Netscaler, Cisco, Microsoft, Palo Alto, F5, son lo que ellos realmente quieren buscar exploits y vulnerabilidades porque van a poder tener muchos más objetivos a los que atacar. Entonces, CISA es uno de ellos que recomiendo. El segundo, uno interesante que a los que trabajáis en respuesta a incidentes os sonará FIRST, que es la organización de respuesta a incidentes mundial, que lleva muchos años. Y hace años, esto yo creo que fue en 2021, creó lo que ellos llamaron el Exploit Prediction Scoring System, que básicamente es, en base a una unidad que sale, un nuevo CVE, intentan predecir si va a ser explotado masivamente o no. ¿Cómo lo hacen? Pues como esto fue en 2021, todavía no teníamos el LMS, entonces usaban Machine Learning al principio, y siguen usando Machine Learning a día de hoy, que puede ser una opción buena, no todo que tiene que ser usado por el LMS. Entonces usan Machine Learning para intentar predecir si va a ser explotado masivamente. Luego, por supuesto, le están añadiendo más información como información de CISA o información de Threat Intel Feeds, con lo cual intentan predecir si va a ser explotado en los próximos 30 días de forma masiva. Entonces, ellos, esta es una foto de ayer, si nos fijamos, de los últimos CVEs de los últimos 2 días que han sido publicados, ¿cuál tiene más probabilidades de que sean explotado masivamente? Aparece uno que es el CVE 2026-48027, que es el de NX Console, no sé si habéis visto que salió hace 3 o 4 días el CVE. Entonces, ellos, con buen criterio, diría yo, han dicho que ese es el que más va a estar, porque NX Console es una herramienta que se usa bastante, está conectada a Internet, y ya hemos tenido en el pasado cosas relacionadas con NX. Es una vulnerabilidad similar a la que hubo de React en noviembre del año pasado. Entonces, ya han dicho, sus algoritmos de Machine Learning han dicho que esa es la que más puede. Y luego aquí, por ejemplo, ¿no? Hablan de cuáles están moviéndose más, ¿no? ¿Cuáles se han movido más de los últimos tiempos? ¿No? Pues ahí tenemos otro, la 8398, que parece que ha subido un 33% de que pueda ser más explotado. Y de los últimos 30 días, pues si os fijáis, también tenemos otra, sobre todo la 41940, que luego veremos, para que ellos piensan que es el que más se va a explotar. Además, ellos lo que tienen luego información interesante, basada en tiempo. Si vamos en el eje de las X, tenemos una serie temporal desde abril hasta el día de ayer. Y arriba, cuál es su scoring, cuál es la probabilidad de que pueda ser explotada de forma masiva en los próximos 30 días. Si os fijáis, aparece, bueno, el que hemos visto, el 41940, y luego aparece también el 48027. Entonces, según aquí, es una forma interesante de vislumbrar de las CVEs que están saliendo cuál va a ser más explotado masivamente en los próximos 30 días. Es una forma luego de poder priorizar nuestra estrategia. Si tenemos algún dispositivo que está afectado por algunos CVEs, pues igual habría que parchear de forma rápida, ¿no? Porque parece ser que va a ser explotado de forma masiva. Luego también tiene información muy interesante por fabricantes de cómo han ido evolucionando también esta probabilidad de que vaya siendo de forma masiva. Si os fijáis, Microsoft es el que lo tiene más grueso, porque había muchas vulnerabilidades relacionadas con Microsoft, y vemos también, ¿no? Que muchas que han llegado al 100% así Microsoft. Luego tenemos muchas de Adobe, había muchas de Adobe, ha habido OpenSUSE, Oracle, Fedora. Bueno, aquí podemos tener una idea también de cómo han evolucionado. Y luego también esta gráfica es interesante, que es en los últimos meses, cómo también el número de CVEs ha ido apareciendo para que podamos comparar años tras años. La gráfica de 2026 es esta, la de arriba. Entonces, podemos ver que cada vez se están publicando más CVEs, aunque hemos visto que la NVD, que es la que controla los CVEs, ha dicho que va a dejar de publicar CVEs porque no da abasto ya. Pero estamos viendo que a nivel de gráfica, comparado con el año pasado, hay un incremento sustancial del número de CVEs que se están publicando actualmente en el día de hoy. Y ahora veremos, ahí hablan de un 37% de cambio año tras año, que es una barbaridad. Habla de 184 CVEs por día a día de hoy, y ya como he comentado, han dicho que van a dejar de publicar CVEs porque no dan abasto, hay demasiados, ¿no? Y ahora con el uso de IA, que todo el mundo está buscando vulnerabilidades, están apareciendo 500.000 al día.
Entonces, eso es importante. Y luego tiene una parte interesante que compara este scoring de FIRST, el EPSS, con el CVSS, que también es un poco, podemos decir, la gravedad de la vulnerabilidad. Cuando es 10 es lo más grave, ¿no? Que realmente es, posiblemente puedes explotarla remotamente y sin autenticación. Entonces, vemos ahí cómo podemos también aprovechar toda esta información para priorizar el parcheo, donde podemos decir, vale, todas las TVs que estén como el cuadrante mágico, ¿no? Arriba a la derecha de Gartner, todas esas son las que tengo que priorizar, las tengo que parchear, porque va a haber explotación masiva inmediatamente si no está ya ocurriendo. Entonces, es una forma bastante interesante. Luego hay otra herramienta que está muy bien, que se llama Bullcheck, también hay una opción gratuita, que es un poco mejor que CISA, porque suelen ser más ágiles. Comentaba, CISA es un poco lenta publicando en la base de datos, y aquí abajo se ve en esta gráfica, estas son las vulnerabilidades que está publicando CISA como que están siendo explotadas, y estas las que Bullcheck está poniendo también pensando que están siendo explotadas. Si nos fijamos, hay muchas más vulnerabilidades, con lo cual podríamos tener mucha más información de qué vulnerabilidades están siendo explotadas sin esperar a CISA, que como he comentado es bastante lento publicándolo. Y luego hay otra más que también nos puede servir para priorizar, que es Grey Noise, que también conoceréis, donde lo que están sacando en tiempo real es información de cuáles intentos de ataque están viendo más, ¿no? Ellos tienen sensores por todo el mundo y lo que te dan es esa información de qué está ocurriendo. Entonces, con toda esta información que hemos visto con CISA, con Bullcheck, con lo de FIRST, con Grey Noise, podemos hacer unas ideas de cómo podemos priorizar el parcheo, que ya digo que es como la parte más interesante que podemos sacar de conclusiones con todos estos nuevos exploits que están ocurriendo. Entonces, ¿por qué tendríamos que estar preocupados? Pues principalmente porque están cambiando en los últimos meses y años las formas de inicio de compromiso de una organización. El phishing, que siempre ha sido la mayor forma de empezar un compromiso en una organización, está decayendo porque es mucho más fácil ahora explotar una de estas vulnerabilidades de estos dispositivos, o lo que hemos visto es publicar un paquete malicioso de JavaScript o de Python y comprometer a un desarrollador dentro de la organización y luego poder movernos lateralmente dentro de la organización. El phishing sigue siendo ya más costoso. ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas que intentan descubrir qué es un phishing, hay un montón de concienciación en los empleados, aunque sigan cayendo, pero hay mucha concienciación ya de cuando recibes un correo que parece un poco raro. Entonces, el poder explotar remotamente algo, como se ocurría en los 90 o en los 2000, pues es mucho más fácil, ¿no? Y si ya el propio desarrollador no le tienes que mandar un malware, no le tienes que enviar algo malicioso, sino que él mismo voluntariamente se lo va a bajar porque es una extensión de Visual Studio Code o porque es un paquete que usa en su librería, pues voluntariamente se está infectando, ya ni tienes que infectarle. Entonces, eso es un cambio bastante grande, entonces muchos atacantes están yendo hacia ese lado. Y luego vemos también con el número de vulnerabilidades y 0Ds que están apareciendo año tras año, realmente vemos un incremento, y ahora veremos otras métricas, donde el tiempo entre la publicación de una vulnerabilidad y la creación de un exploit pues está disminuyéndose de forma brutal. Es decir, si hace años podíamos hablar igual de un mes, ahora mismo estamos hablando de menos de un día y en casos menos de horas, con lo que es algo que también tenemos que cambiar un poco nuestra estrategia. Y el problema que tenemos es que muchos grupos están ya dedicados completamente a esto. No solo grupos APTs que tienen un montón de gente y un montón de dinero, sino grupos más, podemos decir, secundarios de atacantes lo han visto como un filón, pues, para temas de ransomware, para el tema de robo de información y chantaje, porque una vez que estás dentro de una organización ya puedes robar todo lo que quieras y moverlo. Entonces, vemos que hay un ciclo un poco malicioso, podemos decir, donde se descubre una vulnerabilidad. Se genera un exploit rápidamente, se genera un escáner que busca de forma masiva en Internet ese dispositivo con esas versiones, o usan herramientas tipo Shodan o Censys o cualquiera de las que hay, pero también muchos tienen escáneres. Una vez que identifican una vulnerabilidad, una máquina que es vulnerable, imaginaos que es React, ¿no? Que vimos en noviembre del año pasado, pues detectan que utilizan un React vulnerable. Primero intentan hacer una pequeña explotación de la vulnerabilidad, donde igual el payload que ejecutan es un whoami o es un uptime. Un comando que saben que no va a saltar ninguna alerta, pero van a comprobar que realmente es vulnerable. O utilizan herramientas de que hacen una petición DNS, lo que ejecuta el payload, una ejecución DNS a algo que controlan ellos y entonces saben que es vulnerable. Una vez que saben que es vulnerable,
A veces sí, a veces no. Eso yo he visto diferencias. A veces inmediatamente ya la comprometen y generalmente son muchos los cryptominers, ¿no? Cryptominers son muy agresivos. Una vez que detectan que es vulnerable, se bajan el XMRig, que es una herramienta open source para minar, y empiezan a minar continuamente. Les da igual hacer ruido porque su objetivo es cuantos más mejor, es de forma masiva total. Pero otros son un poco más civilinos e igual instalan una web shell o instalan un backdoor y dejan todo tranquilo para volver al cabo de unos días, generalmente ya un humano, porque todo esto el primero es automatizado, y ese humano ya decidirá qué hacer, si quiere, va a ver si es de una empresa grande, una empresa pequeña, si puede moverse a la red interna. Pero bueno, aquí realmente vemos que es un ciclo muy completo donde tenemos esa fase automatizada, una fase manual donde ya hay operadores. Y si os acordáis, cuando se habla siempre, ¿no?, de los Initial Access Brokers, ¿no?, que son los que buscan entrar a una organización y luego venden el acceso a otros grupos que hacen temas de ransomware o chantajes. Pero realmente esa fase está muy automatizada y con el uso de IA ahora lo que vemos es que no solo está automatizada la creación de exploits, que era lo más complicado, porque muchos de estos grupos quizás no son muy técnicos, no son capaces de escribir exploits, pero hoy en día con la IA les ha facilitado la vida. Y luego, por supuesto, los otros grupos pues, harán algo más diferente. En el caso, por ejemplo, que hablaba de TeamPCP, que era la la explotación que ha habido de librerías de JavaScript y de otras librerías en las últimas 2 semanas, lo que hacía el gusano de TeamPCP es lo que decía, pues alguien se instala, en este caso no hay un escaneo, es un poco diferente. Alguien se instala alguien instala el paquete. El paquete, por sí solo, a la hora de instalarse, como se tiene que instalar, imaginaos que es una extensión de Visual Studio Code o es un paquete de JavaScript. Al instalarse ejecuta ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de JavaScript y de Python, tiene unos hooks que puede ejecutar comandos en el sistema. Entonces, con esos hooks ejecuta ese payload malicioso, que ya digo, como siempre, en el 99% de los casos va a intentar buscar credenciales. Entonces, se va a ejecutar como el usuario que esté corriendo esa aplicación de Visual Studio o de JavaScript. Va a buscar credenciales de GitHub, de Amazon, de NPM, de Cloud, de todo lo que encuentren. Esos scripts ya los hacen con IA, con lo cual son scripts muy comprensivos donde buscan cualquier tipo de credencial en el sistema. Y luego, una vez que si encuentran alguna credencial donde puedan subir código, puedan subir librerías, pues lo que van a hacer es cambiar el código, van a meter su mismo payload en ese código y lo van a subir como otro paquete, una versión nueva del paquete, que es la parte interesante. Que sería la parte de usar NPM tokens, y entonces infecta los paquetes de la víctima y publica los paquetes de la víctima si imaginaos es un desarrollador que publica paquetes y librerías en Internet o en repositorios privados. Y una vez que ocurre eso, también otra forma que puede ocurrir es que también buscan otros repos para ver si pueden acceder a la información. Eso pasó, ¿no? Decían que en GitHub, no sé si robaron, eran 30.000 repositorios, no sé cuántos terabytes de datos de repositorios privados de GitHub, no los públicos. Entonces, puedes robar para luego chantajear o utilizar ese código o intentar infectar ese código. Pero también, en este caso de la semana pasada, hubo una parte interesante que era con la que pone en rojo que destruyen el user data, que lo que hacía era, si detectaban que alguno de los tokens que había robado o de API keys que había robado había sido revocado, lo que hacía era un RM-RF de la raíz de la máquina. Era como una forma de venganza, decir, vale, igual me has pillado, me has revocado el token que te he robado, pero yo todavía estoy en tu máquina, te quedas sin tu máquina. Entonces, eso ocurría también la semana pasada, ¿no? que ocurrió cuando se descubrió el ataque del TeamPCP. Entonces, ya vemos que aquí tenemos esas dos partes, ¿no? Por un lado, los dispositivos puestos en Internet, automatización de escaneo, búsqueda de objetivo, explotación masiva. En el caso de paquetes o librerías de open source es diferente, hay que esperar a intentar infectar algunas de esas librerías y cuando a un desarrollador se lo baja, robar credenciales e intentar infectar otras librerías de ese desarrollador para publicarlas y que siga la rueda, ¿no? Es la forma de intentar que el gusano siga vivo. Entonces, eso es como hoy en día está ocurriendo. Y lo que comentaba, hay también métricas interesantes de el tiempo que está ocurriendo entre la publicación de una vulnerabilidad y el exploit que está ocurriendo. Entonces, aquí veis en la izquierda, durante los últimos años, que era el tiempo medio de entre eso, había una vulnerabilidad hasta que había un exploit. Pues hablamos en 2018 de un montón de tiempo, pero ahora mismo estamos hablando de horas, ¿no? Y aquí tenemos también el número de 0 days cuando
dice que existe un exploit en el mismo día o antes de la publicación del CVE. Estoy hablando ya que el 73% más o menos de los CVEs que se publican ya existe un exploit anterior o se publica un exploit el mismo día que se publica el CVE. Con lo cual, ¿eso qué indica? Pues que hay multitud de exploits, que cualquier vulnerabilidad que el CVE que ocurra, lo más probable es que alguien se ha trabajado un exploit y lo esté explotando de forma masiva, ¿no? que es la parte. Luego aquí también aparece, ¿no?, el número de exploits, el porcentaje que pueden sobrevivir, también por diferentes de años, pero ya vemos que hay un cambio muy grande en los últimos años que yo creo que una de las principales repercusiones es cómo tenemos que aplicar nuestra política de parcheo. Porque vamos a esperar ver más explotaciones masivas, vamos a esperar a ver más exploits públicos, privados, y cada vez los atacantes utilizan IA para hacer herramientas mucho más sencillas, mucho más potentes, y al final no vamos a poder seguir. Entonces, uno de ellos que hemos visto es la parte de estos paquetes de librerías open source. Otra, hemos hablado antes también de los edge devices, ¿no?, que son estos dispositivos frontera que hacen entre redes no públicas y redes públicas. Pero en este caso, también yo creo que ya desde las organizaciones y los gobiernos se ha hecho un énfasis de que hay que ponerse ya serio sobre estos dispositivos. O sea, no puedes tener un Cisco conectado a Internet sin parchear en 3 años, ¿no? O no puedes tener, como hemos visto con Microsoft, el WSUS conectado a Internet y sin ninguna protección. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo dice, vale, yo tengo una VPN, tiene que estar conectada a Internet. Sí, pero también tiene que tener unos mecanismos de seguridad. Tiene que estar parcheada de forma constante, tiene que tener sistemas de logueo, tienes que intentar detectar a situaciones anómalas, que de repente desde el VPN alguien se está conectando a un sitio que nadie se tiene que conectar. Es decir, hay que tenerlas como, vale, es algo confiable, entre comillas. Están en nuestra organización, puede que estén en nuestro data center, pero realmente no confiar en ellas, puesto que están expuestas a Internet y no sabemos lo que va a ocurrir. Entonces, CISA sacó esta orden para las agencias federales de Estados Unidos para decir, oye, esto hay que ponerse las pilas, hay que meter Zero Trust en todos lados, parcheo, inventariado, porque estamos viendo que la gran mayoría de atacantes avanzados están explotando estos dispositivos de forma masiva para comprometer. Entonces, aparte de lo que comentaba, no solo es que son difíciles de parchear, porque es muy difícil parchear un Cisco, ¿no? Es algo que hay que hacer pruebas, que no rompe todo, tienes que parar toda la red. Lo mismo con una VPN, ¿no? De repente nadie puede trabajar. Entonces, es algo que hay que planificar, pero tenemos que cambiar cómo hacer eso porque si no va a ser siempre muy tarde. Aparte, una de las quejas de la mayoría de organizaciones que estoy viendo es que, vale, es muy difícil saber que uno de estos dispositivos ha sido atacado. Generalmente es porque alguien te avisa. Igual te avisa CISA o igual te avisa tu entidad nacional diciendo, oye, que alguien nos ha dicho que tu VPN está comprometida y están robando datos. Realmente las propias organizaciones no se enteran de que ha sido comprometida. Y luego el problema que tenemos es que hacer el incident response es súper complicado, porque tú llegas a un Fortinet, tú llegas a un Cisco o a una caja negra, que es una appliance generalmente, los logs que te da son mínimos, son muy de debugging, pero no es de seguridad, con lo cual sacar información de qué ha pasado, si se ha creado un usuario, desde qué sitio nos han atacado, es muy difícil. Y aparte, son muy complejos a la hora de intentar hacer esa información. Y no solo eso, sino que nuestros equipos de respuesta ante incidentes generalmente no tienen mucha experiencia en hacer un análisis forense o un incident response en estos dispositivos, ¿no? Porque no es algo que fuera común, no es un servidor Windows o un servidor Linux que saben cómo hacerlo. En este caso, son dispositivos caja negra que muchas veces no tienes acceso como administrador o como root al sistema operativo, ya digo, no hay logs, es algo muy complicado. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos también de estos dispositivos que han ocurrido en los últimos años. Cada vez va a haber más, ya he comentado, por lo que hemos visto al principio, más vulnerabilidades, más exploits, todo el mundo está usando modelos para encontrar vulnerabilidades y en cuanto tenga la vulnerabilidad, un exploit va a tardar minutos en hacerse, o una hora como mucho, con lo cual vamos a ver más y más vulnerabilidades contra estos dispositivos. Casos que ha habido en el pasado interesantes, por ejemplo, que han sido muy masivos. El caso de Citrix NetScaler hubo hace ya 3 años una vulnerabilidad muy grande, donde aquí vemos el número más o menos de máquinas que había expuestas a Internet con esta vulnerabilidad en el momento de la vulnerabilidad. Y si os fijáis, esto hablamos de hace 3 años. Hoy en día estamos hablando de que en menos de horas realmente tienes el exploit. Pero aquí hablamos ya de 2 días, hace 3 años, ¿no? Se publicó el 18 de julio
pero realmente la primera explotación pública que se conoce fue el 20 de julio. Es decir, ya hubo 2 días, 48 horas. Esto fue hace 3 años. Repito, ahora estamos hablando de menos de 10 horas, seguramente, incluso menos. Entonces, en el momento que se hizo, estas son gráficas del número de máquinas que no se ve muy bien, pero bueno, el número de máquinas que había vulnerables a lo largo del tiempo, porque la gente empezó a parchear, ¿no?, como locos cuando vieron que se estaban viendo esas explotaciones masivas. Entonces, si os fijáis, son varios días, cada día había menos máquinas expuestas vulnerables, pero aún así quedaban muchos. De hecho, al día de hoy todavía quedan máquinas vulnerables a este exploit, que por eso están comprometidas por todos lados. Tienen cryptominers, han robado todo lo posible, pues son máquinas que tiene alguien olvidadas, que no está haciendo nada y igual ni siquiera las están usando, pero están conectadas a Internet. Entonces, en el caso de RC, de Netscaler, si nos fijamos, estos son los logs que salían cuando se explotaba la vulnerabilidad, que como comentaba al principio, es prácticamente imposible saber que algo está ocurriendo, ¿no? Porque sí que se ve que algo, bueno, ha habido como un error, pero no sabemos qué está ocurriendo, porque son unos errores como de debug, ¿no?, de la máquina. Y de estos hay muchos más. Esto simplemente es en el momento de la explotación. Entonces, ese es uno de los problemas. Primero, que no es muy difícil saber que algo está ocurriendo y, como comentaba, casi nadie se entera de que su dispositivo ha sido comprometido. Luego, además, teníamos el problema de que estos logs se guardaban en un fichero de log, pero ese fichero de log rota cada hora y mantiene un máximo de 25 ficheros rotados, con lo cual teníamos 25 horas para intentar pillar ese log que no dice nada. Pero bueno, algo podía ser. Entonces, vemos la dificultad, ¿no?, de acceder a este tipo de información. Teníamos 25 horas, y digo que casi nadie, la gente tarda, con los que yo conozco, igual tardan meses en detectar que su Fortinet o su Citrix ha sido comprometido. Pues imaginaos, solo tienes 25 horas desde el momento del compromiso para sacar información. Con lo cual, cuando el equipo de respuesta a incidentes llegue después de un mes a este dispositivo, a este Citrix, no hay nada, cero logs. Con lo cual es un problema bastante grande, ¿no?, que no ayuda mucho a la hora de hacer las cosas. Otro ejemplo similar, ha habido muchas vulnerabilidades de Fortinet, de diferentes productos de Fortinet. En este caso, hubo una que afectaba a diversos, tanto al FortiNDR, Recorder, FortiCamera, FortiMail. Bueno, entonces, eran todo lo que estamos hablando son autenticaciones o RC remotos sin autenticación, que son los más graves, ¿no?, porque al final cualquiera en teoría puede explotarlo. Y lo que vemos en muchos de estos ataques es que el modus operandi del atacante siempre es parecido. Cuando compromete uno de estos dispositivos, primero intenta borrar los logs, o sea, no solo duraba 25 horas, sino que el atacante los va a borrar, con lo cual va a ser casi imposible. Y luego, generalmente, muchas veces, si es posible, van a intentar poner algún backdoor para robar más credenciales, porque igual han podido ejecutar un comando en la máquina, generalmente se van a bajar igual un backdoor, se van a bajar una herramienta que corra dentro del appliance, pero no tienen credenciales. Entonces, lo que suelen hacer es modificar el propio, en este caso, de dispositivos de Fortinet, para que loguee las credenciales cuando la gente se loguea. Si es un acceso VPN, pues cada vez que la gente pusiera sus credenciales, se guarda en un fichero. Si es un FortiNDR, pues cada vez que hay un administrador de seguridad se conecta al FortiNDR, pues también guarda las credenciales. ¿Por qué? Porque esas credenciales son importantes para hacer luego el movimiento lateral, ¿no? Porque muchos de estos dispositivos van a estar conectados al directorio activo, con lo cual la misma credencial que tengamos en el FortiNDR va a ser usada en toda la organización, porque es una credencial del dominio. Con lo cual es bastante interesante. Entonces, siempre veíamos borrado de logs, escaneo de lo que hay alrededor para conocer dónde está esta máquina o este dispositivo, qué otro tipo de sitios hay para moverse lateralmente, y luego intentar robar credenciales para poder usarlas una vez que se quieren hacer ese movimiento lateral. Es algo bastante común. Y en el caso, por ejemplo, de este concreto Fortinet, estos eran los logs que aparecían cuando era explotado. Es un caso similar a Citrix, ¿no?, donde vemos que la información que te daba, pues no te daba mucha información, ¿no? Con mucho sacabas una IP, pero ¿quién estaba buscando estos mensajes? Es imposible. No es algo fácil de hacer. También lo que vemos que hacen casi siempre es deshabilitar el syslog forwarding, ¿no? Muchos de estos dispositivos puedes habilitar que te manden estos mensajes por syslog a tu SIEM. Pues en el momento que ellos ya borraban los logs, deshabilitan el syslog forwarding porque saben que no quieren que llegue nada al SIEM. De hecho, eso es una alerta muy buena, porque si de repente no llegan logs de ningún dispositivo de estos, algo está ocurriendo. O la máquina se ha apagado, que sería malo, ¿no?, porque son dispositivos críticos, o es que alguien ha quitado el syslog forwarding, con lo cual es una alerta muy interesante, ¿no?, para el equipo de seguridad. No llegan logs, ¿qué está pasando? Entonces vemos que era muy complicado también el poder hacerlo.
En el caso de Microsoft, también muy similar. Microsoft, sabéis, el WSUS es el servidor de patching que tiene Microsoft para tener, en vez del Windows Update en la nube, pues tienes tu Windows Update local, en donde también, esta es una explotación que se hacía de prueba, para ver donde vemos el típico que se lanza la calculadora, pero realmente el problema que teníamos era con el WSUS es que había muchos expuestos, la explotación era trivial, no tenías que ser autenticado, y muchas veces también la gente tenía estos servidores como algo, bueno, como es un servidor extraño que hace muchas peticiones, todos se bajan parches de ahí, no lo tenía muy controlado. Entonces aquí vemos también lo fácil que podía ser. En el momento de que salió la vulnerabilidad había 487.000 máquinas VSUS vulnerables en Internet, según Shodan, donde la mayoría estaban la mitad en Estados Unidos más o menos, pero para que veamos la cantidad de explotación masiva. Imaginaos que vosotros sois un atacante, sois un grupo APT o un grupo de atacantes y decís, oye, pues yo quiero, o de ransomware, ¿no? Que es más interesante. Sale una vulnerabilidad de WSUS, hoy en día estamos viendo menos de 10 horas para tener un exploit, tengo el exploit, tengo 487.000 posibles objetivos, nadie habrá parcheado en esas 10 horas seguramente, o igual, bueno, pongamos un 10%, siendo optimista, pero aún así me quedarían 400 y pico mil objetivos para lanzar mi ataque de forma brutal, instalar backdoors en todos ellos. Vale, luego pueden parchear, pero mi backdoor está ahí, ya no me van a quitar el backdoor. De forma masiva, con lo cual en horas puedo tener controlado 400.000 WSUS en todo el mundo y estas son máquinas que luego dan parches a los sistemas Windows, con lo cual ya puedo ahí, pues supuestamente, moverme lateralmente, seguramente tenga credenciales del dominio, donde pueda incluso ver si puedo cambiar los parches e infectar de forma masiva los miles de equipos de una organización. Es decir, bueno, las posibilidades son enormes. Pero aquí vemos un poco el tipo de cosas que hacían los atacantes, que básicamente es eso. En el momento que lo comprometían, se bajaban una utilidad que puede ser para hacer un backdoor y ganar persistencia o para instalar un beacon de Cobalt Strike o de otro tipo de framework para poder conectarse y poder hacer cosas, pero siempre buscando formas de bajarse las cosas. Esto es lo que comentaba antes, que muchas veces ellos no hacen un payload real, sino que son peticiones DNS o peticiones HTTP contra algo que ellos pueden controlar, de tal manera que así saben que es vulnerable. Es decir, todavía no han lanzado el payload, ¿verdad? Pero así ya saben, esta máquina es vulnerable, la guardan como vulnerable, entonces en la siguiente pasada pues ya igual pues, lanzan el payload que puede ser interesante. Lo mismo, por ejemplo, con Ivanti, ¿no? También fue uno de los casos muy concretos, no sé si alguno de ustedes usa Ivanti, pero hubo un montón de vulnerabilidades donde el problema que hubo aquí es que cuando salió la vulnerabilidad, primero se dijo, no es explotable, que eso ya está ocurriendo cada vez menos. Primero se dijo, esta vulnerabilidad no es explotable, pero al cabo de unos días, porque decían que era una degradación de servicios, sí, podías petar el Ivanti, pero no podías ejecutar código. ¿Qué pasó? Que pasó de un CVS 5, que es como vale, una unidad no muy importante, a una, yo creo que luego llegó a 9,8, porque alguien encontró supuestamente este clúster de actores, el UNC 5221, que es un clúster que hace ataques muy dirigidos a estos dispositivos, encontró una forma de explotarlo. Y eso lo vamos a ver cada vez más. Y de hecho el problema que tenemos es que muchas de las unidades de los últimos, por decir, 10 años o 25 años, ayer salió uno que había encontrado una unidad de hace 25 años en Linux, que pensamos que no eran explotables porque no teníamos, igual no habíamos encontrado forma de explotarlas. Hoy en día con estos modelos estoy seguro que hay mucha gente pasándole vulnerabilidades antiguas que no eran explotables para generar exploits que son explotables. Entonces ese es un poco el problema. Aquí vemos cosas que hacían que al final es muy, muy parecido todo. Y el problema que vemos aquí es que hay muchos grupos y cada vez más dedicados 100%, 24/7 a esta actividad. Sacar vulnerabilidades o revisar los boletines de vulnerabilidades de cualquier fabricante, es decir, cada vez que Fortinet o Ivanti o Microsoft publica un boletín de vulnerabilidades, lo tendrán automatizado, se bajan todas esas nuevas vulnerabilidades, se bajan el parche, hacen ingeniería inversa del parche, hacen exploits, que es lo que se hacía antes a mano, pero hoy en día le añadimos la capa de IA que podemos automatizar y lo que tardaban igual antes días o meses, ahora estamos hablando de minutos y horas, y empiezan a crear exploits como si no hubiera un mañana, ¿no? Que es todos los que quieran. Entonces, una vez que tienen todo ese arsenal nuevos de exploits, empiezan a buscar objetivos y a comprometer. Por eso digo que decía al principio de la presentación que vivimos en un cambio brutal de cómo tenemos que enfocar nuestra seguridad. Porque no es como antes, vale, igual alguien podía explotar mi Citrix que tengo conectado a Internet.
Era, bueno, muy difícil. Hoy en día, estoy seguro que muchos de estos grupos tienen un montón de exploits ya 0 days de Citrix, de todos los fabricantes que queramos, e incluso aunque los fabricantes se están poniendo las pilas y están utilizando también los modelos de IA para encontrar esas vulnerabilidades a la vez, pero como siempre los atacantes son más ágiles que estas empresas grandes. Entonces sigue habiendo una asimetría muy grande de la velocidad de creación de exploits con la velocidad que los propios fabricantes van a encontrar esas vulnerabilidades y van a arreglarlas. Entonces es un poco el problema. Entonces estos grupos y muchos más están dedicados a ello, muchos relacionados con China, pero también de otras naciones, y donde básicamente su modus operandi es el que aparece ahí, ¿no? Pues explotación, persistencia, borrado de logs, borrado del syslog forwarding, movimiento lateral, robo de credenciales, y una vez pues, qué objetivos tengan, pues harán lo que quieran. Si es un tema de extorsión y chantaje, pues filtrarán información. Si es un tema de sabotaje, igual destruyen todos los equipos de la organización. Eso estamos viendo ahora con el aspecto geopolítico, ¿no? Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Oriente Medio, ¿no? Hay una guerra bastante grande, no solo entre Irán y Estados Unidos, sino entre Irán y los enemigos de Irán, por ejemplo, Arabia Saudí. Con lo cual, ya en el pasado, Arabia Saudí sufrió bastantes ataques donde se destrozaban todos los equipos, ¿no? Si os acordáis, con esos wipers que había hace muchos años. Pero otra vez volvemos a las andadas, ¿no? No es algo bastante diferente. Entonces, si vamos directamente, pues no enrollarme más, a las recomendaciones, para ver qué tendríamos que hacer. Hemos hablado de los dos tipos de, podemos decir, 0 days o explotaciones masivas que estamos viviendo a día de hoy, que es el tema de las librerías open source o supply chain y el tema de los edge devices, ¿no? O dispositivos conectados a Internet que unen estos dos mundos. Entonces, en el caso primero, hay cosas que podemos hacer de forma muy rápida. Primero es, por supuesto, y lo tienen que hacer nuestros desarrolladores, no es algo que tengamos que hacer nosotros, pero nosotros lo tenemos que enforzar y poner las medidas oportunas. El primero de ellos es cómo pinear, no sé si existe la palabra en español, la versión de los paquetes, ¿no? Cuando tú usas unos diferentes paquetes en tu proyecto de Python o de JavaScript o de Java, da igual, realmente pones qué versión del paquete te estás poniendo. Muchas veces se pone que sea mayor que tal o menor que tal. Pues eso tenemos que dejarlo. Hay que poner exactamente una versión concreta y luego, en teoría, cada vez que cambiamos de paquete, tenemos que estar seguros que ese paquete o esa versión no es maliciosa. Luego también tenemos que tener controlado la confusión de dependencias, porque muchas veces no está claro si te estás bajando librerías de tu repositorio local o del público de Docker Hub o de NPM o lo que fuera. Con lo cual, eso también tenemos que tener controlado. Todas estas herramientas permiten, por ejemplo, un parámetro que a mí me gusta, que te dice que no te bajes paquetes que lleven menos de X días publicados. ¿Por qué? Porque lo que hablaba antes. Generalmente estos actores publican estos paquetes maliciosos, pero hay muchas empresas escaneándolos y puede que en 24 o 48 horas detecten, oye, esto es malicioso y lo tiren abajo. Con lo cual, nunca nos bajemos un paquete o una extensión de Visual Studio Code o lo que fuera que tiene menos de 24 o 48 horas, porque puede ser maliciosa. Entonces, por seguridad, y es un parámetro que podemos poner en la configuración del NPM, la configuración del UV o del PIP, depende de lo que seáis, podéis poner, pues no me bajes paquetes de más de que tengan menos de 10 días de vida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ponemos ahora, creo que ponemos 15 días de vida o así, con lo cual tienes 15 días de buffer de que alguien con suerte encontrará que esa versión era vulnerable y lo podrá tirar abajo. Luego, hemos visto, una vez que te atacan y acceden a tu equipo, lo que van a buscar es credenciales, con lo cual todos los desarrolladores no tienen que tener credenciales y todas esas credenciales tienen que estar monitorizadas, porque en el momento que te roben una API keys, que te roben tokens que tienes de otras aplicaciones, lo van a usar para moverse, ¿no? Como habíamos dicho, publicar sus versiones de paquetes maliciosas o intentar hacer otro tipo de acciones. Con lo cual, es importante el que no haya secretos o los mínimos y los que haya que estén controlados y que todos los equipos de los desarrolladores estén en sandboxes de solo uso para que no sea algo que sea un equipo, un Mac, que siempre tengo 8.000 credenciales de mis aplicaciones aquí y como me infecten este Mac me van a acceder a todo lo que tengo, que va a ser un horror. Entonces, usemos sandboxes, ya sea con contenedores Docker, con cualquier otra tecnología, para que sean de un solo uso, para que si alguien por alguna razón te infecta ese contenedor o ese sandbox, se quede ahí la actividad y no sea capaz de saltar y acceder a otras credenciales. Y luego también hay muchas más, por ejemplo, como si estamos publicando software o publicando librerías, podemos usar OIDC, donde con herramientas como Signatory
criptográficamente firmamos la integridad de esos paquetes, pero ahí hay que tener un poco cuidado porque si alguien consigue control de la persona que también publica y firma, puede que también los firme los paquetes maliciosos. Pero bueno, es algo que está bien. Todos los desarrolladores tendrían que tener segundo factor de autenticación o más a la hora de acceder a todos esos repositorios de GitHub, de GitLab, Docker Hub, cualquier sitio donde nos bajamos y publicamos cosas. Así, nadie podría publicar nada sin un segundo factor de autenticación para intentar evitar que alguien lo robara. Y muchos de ellos, por supuesto, es algo que es muy difícil, pero auditar todas las extensiones que utilizan nuestros desarrolladores. A mí me ocurre, yo soy culpable también de que veo una extensión de... Bueno, ya no uso Visual Studio Code, pero cuando usaba Visual Studio Code, vi una extensión que me gustaba, pum, la instalaba, no miraba nada. La versión que fuera, yo creo que el 99,9% de la gente hace eso. Entonces, ¿cómo pasar a decir, vale, en vez de hacer eso, vamos a comprobar que la extensión y la versión que nos estamos bajando y el paquete y la entrega del paquete está bien? Imagino que el mundo irá cambiando hacia eso, porque un desarrollador no va a hacer eso. Es un trabajo, además, muy difícil, muy complicado. Pero entiendo que todos esos repositorios públicos de extensiones, librerías de NPM, librerías de Python, librerías de Go, de alguna manera tienen que mejorar la parte de la integridad de la seguridad. Entonces, hay muchas otras más. Y en el caso por último, en el caso de los edge devices, es importante tener más control sobre ellos. ¿Cómo hago un incident response? ¿Está mi equipo de seguridad acostumbrado a hacer un incident response contra un Fortinet o contra un Citrix o contra un Ivanti o contra un Palo Alto? Es algo complejo por lo que hablábamos. No hay logs, no hay evidencias, no tienes acceso a herramientas, no te dejan acceso muy limitado a esos appliances, con lo cual eso es importante tenerlo. Mejorar el tema del parcheado ya hemos visto no solo en estos dispositivos, con la evolución del número de exploits que están llegando, o cambiamos nuestra política de parcheo o realmente va a ser todo bastante complicado. Luego, estar suscrito a muchos sitios. Hablamos al principio de 4 fuentes importantes para tener idea de si hay explotaciones masivas y priorizarlo, ¿no? Hablamos de, si os acordáis, tenemos CISA, donde tenemos aquí toda la información de qué vulnerabilidades están siendo explotadas. Yo me puedo suscribir, os podéis suscribir, es gratuito, os llegará un correo cada vez que publican una nueva. Bullcheck también está bien para, como comentaba, CISA es muy lento, tarda días o semanas. Bullcheck es un poco más activo, entonces puede ser interesante. Luego tenemos la parte de Gray Noise también para ver sus sensores que están detectando, para ver si hay explotaciones masivas. Y luego la parte de First EPSS, que bueno, es otra forma de que hablamos de parcheo, ¿no? de priorizar parcheo, de que podemos decir, oye, pues en base a lo que estamos viendo, tendríamos que priorizar este parcheo de estas CVEs, porque son CVEs que me afectan a mis dispositivos y veo que hay explotaciones masivas o va a haber explotaciones masivas en el futuro. Entonces, eso también es interesante. Luego hemos visto también esta web del Zero Day Clock, también para saber estadísticas que, bueno, lo único que van a hacer es asustarnos, ¿no? de la rapidez que están evolucionando todo, y con eso yo creo que tendríamos todo ya cerrado. Así que, nada, espero que haya sido interesante y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, David. No sé si tenéis alguna pregunta. Voy para allá. Cortita. Hola, David, gracias. Enhorabuena por la charla, muy interesante. Lo que has comentado de los Initial Access Brokers, ¿tú crees que, claro, ahora están amenazados en parte su modelo un poco porque ellos se dedican mucho a hacer spear phishing y capturar credenciales y vendérselas a otros grupos? Entonces, supongo que ahora os especializan un poco también en buscar la manera de explotación rápida para garantizar o dar esa puerta a otros grupos, o van a ir perdiendo un poco el sitio, ¿no? ¿Se les va a ir quedando más pequeño el business? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, es buena pregunta. La verdad es que yo creo que se tendrán que especializar, ¿no? en ser capaces de comprometer más rápidamente, tener accesos más rápidos para venderlos, porque si no, los otros, ¿no? actores que hacen otras labores pues dirán, oye, pues ya no necesito, ¿no? Ya soy capaz de hacerme eso solo. Yo creo que estamos en un momento de inflexión, que no sé muy bien cómo acabará, porque yo creo que también depende de sus capacidades, sobre todo de adoptar IA, ¿no? En este caso para acelerar la creación de exploits o, decía, spear phishing yo creo que va a ir en desuso, va a ir más por estos lados, pero también sigue siendo un vector de ataque inicial muy interesante. Entonces, ¿cómo ellos van a evolucionar? Yo creo que ellos están en el momento como nosotros, ¿no? De
cómo solucionar todos con la IA, ¿no? Entonces yo creo que tienen problemas también entre ellos de ver cómo hacerlo, pero yo creo que ahora mismo es difícil saberlo, pero estoy seguro que en unos meses tenemos claro si han sobrevivido o han muerto. Muy bien, pues nos vamos a quedar solo con esta pregunta, que vamos un poquito justitos de tiempo. Si tenéis alguna duda, seguro que en la puerta David se deja que le ataquéis. Sí. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias. Un placer.